Quiero agradecer que ya está con nosotros la doctora Roxana Trejo. Ella es presidente de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril y expresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios de las Infecciones Nosocomiales, así también como socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, gerente corporativo de epidemiología del Centro Médico ABC y bueno, pues además experta en epidemiología. Y doctora Roxana, gracias por estar con nosotros porque pues ha salido un tema a relucir aquí en el estado y en gran parte del país acerca de este gusano barrenador. Y es que ya se han presentado casos también en humanos y bueno, pues hay recomendaciones y tratamientos que debemos de seguir justamente para poder atender pues las causas de esta enfermedad que produce esta mosca miasis. Y bueno, para eso también le invitamos, agradecemos que esté con nosotros, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Y muchas gracias por el espacio. Sí, es un tema importante porque ya teníamos erradicada desde Panamá hasta Estados Unidos este problema que es mucho del ganado, pero que al final pues también puede ocurrir, como ya lo acabas de comentar, en las personas, en los humanos, porque al final este parásito se alimenta del tejido vivo y en el momento que la mosca deposita pues a su larva empieza a crecer y empieza a reproducirse y empieza a consumir el tejido vivo, que puede ser una vía de entrada pues a las heridas que podemos tener, pues personas a lo mejor que están muy en contacto con estos animales y que por esa vía de entrada a esas heridas, pues puede iniciar esta infestación de este parásito. Claro, y que aquí podría haber varias circunstancias, varios problemas y que, pues sí, a pesar de que es con el ganado, de repente la gente que está en el campo, que está en la selva, puede ser infectada con, pues esta mosca. Y aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y sobre todo, ¿qué debemos estar vigilando? Pues mira, primero lo que tenemos que hacer es identificar si nosotros estamos cerca o convivimos con ganado o con este tipo de animales que pudieran estar contagiados, ¿no? Es muy específico de ellos. Pero lo primero es que si nosotros estamos conviviendo porque tenemos ganado o por alguna razón que estamos muy en contacto con ellos, revisar si tenemos heridas o si tenemos alguna vía de entrada. Estas vías de entradas de específicamente este parásito, pues normalmente son las heridas maltratadas, las heridas no cuidadas. Entonces, si tenemos heridas por alguna razón, hay que tratar de tenerlas protegidas, hay que estarlas limpiando, hay que estarlas observando, pues ¿para qué? Para que podamos evitar este contagio de esta larva, de esta mosca. Entonces, esto es muy importante porque estos casos que hemos tenido, el primer caso de la mujer de 77 años, ¿no? Allá en Chiapas, pues es un caso importante. El segundo que tuvimos de un hombre de 50 años también en Chiapas, bueno, al final tuvieron alguna lesión o contacto y fue la manera de infectarse. Y después, pues tuvimos otras personas como una mujer de 44 años, otra de 83 también en Chiapas, y bueno, ya tenemos en algunos otros lugares como Campeche, una mujer de 86 años que también todos ellos habían recibido tratamiento, pero que lo más importante de esto es que si llegas a tener si ya tienes la lesión o llegas a tener una lesión porque te caíste, te lastimaste, no la dejes pasar, porque también no solamente está en esos animales, puede depositarse en la tierra y después volverse a reproducir. Entonces sí es importante que podamos tener atención a estas caídas o estas lesiones que nos hagamos para tener cuidado y evitar. Si nosotros cuidamos las heridas, con esto tenemos un muy buen control para evitar el riesgo de la infestación. Claro, y que eso al final de cuentas también podamos hacerlo y atenderlos de manera directa con los médicos, doctora, porque luego, como dice, lo dejamos pasar, no lo tomamos en consideración y luego puede ser muy grave y es por eso la importancia de que sigamos las recomendaciones, pero sobre todo identificar que pueda ser justamente alguna enfermedad relacionada con esta mosca. Claro, lo primero, después de, a lo mejor ya te cuidaste, pero por alguna razón empiezas a observar dolor en la zona, supuración en alguna zona en una herida o alguna
diferencia en la piel, tienes que acudir al profesional de la salud, al experto que tú le tengas confianza o a los centros de salud que están muy preparados para este tema, para que rápidamente te puedan atender y empiecen a realizar el tratamiento clínico y médico que es necesario para evitar el impacto en nosotros como humanos, ¿no? Entonces, lo más importante de estos puntos es cuidar nuestras lesiones, si es que tenemos lesiones, tratar de que éstas cierren, y al primer síntoma que podamos tener, acudir al médico, evitar el contacto con animales que presenten heridas abiertas o signos de infestación. Creo que todos los trabajadores también que están muy cercanos a estos animales que pudieran estar enfermos, pues ya saben cuáles son las medidas. Creo que aquí la llamada de que tengamos atención son las demás personas que no estamos con los animales, que también debemos de tener cuidado, mantener una buena higiene personal, evitar este contacto con animales y tratar de inmediato cualquier herida y acudir a nuestro profesional de la salud de predilección. Claro, es una parte importante y sobre todo no automedicarnos, porque luego también eso puede generar un problema. Esta mosca, doctora, ¿cuál es el ciclo que tiene, tanto de reproducción como de vida, para que también lo tomamos en consideración y sobre todo por lo que puede generar en el trayecto en el que está, digamos, pues funcionando? Pues sí, mira, su ciclo que tiene la mosca, pues es un ciclo muy clásico de ellas, ¿no? Lo que se tiene para este gusano es, la mosca puede depositar sus huevecillos, ¿no? O sea, deposita sus huevos en una herida de algún ganado y más o menos en 3 días puede tener más o menos un promedio de 3,000 huevecillos. Después estos pasa más o menos medio día, o sea, de 12 a 24 horas, un día completo, donde estos huevecillos ya eclosiona como tal huevecillo y entonces ya tenemos las larvas. Estas larvas se empiezan a alimentar del tejido vivo de estos animales y si no reciben tratamiento, pues pueden fallecer. Estos normalmente se aíslan, los animales dejan de alimentarse y ahí, bueno, los que los cuidan deben estar muy atentos en este tema. Y bueno, después de esto se puede pasar a otra fase, que es la fase de larva, que más o menos son de 5 a 7 días, y después se puede desarrollar, estas pequeñas larvas pueden caer al suelo y se transforman en algo que se llama pupas, ¿no? Que son como pequeñas capsulitas, imagínate, en donde esta fase de pupa, que va de 7 a 20 días, pues después lo que ocurre es que se convierten en moscas. Entonces es un ciclo completo, ¿no? Desde el tema de ovoposición, o sea, los huevos, del tema de crecimiento a fase de larva, después a fase de pupa y después a la mosca. Entonces, si observamos la cantidad de huevecillos que puede una hembra, una mosca de este tipo, puede depositar en una herida, más o menos son 3,000. Entonces, esta cantidad es muy grande. Claro. Esta mosca está muy en esta zona de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? La mosca del Nuevo Mundo, así le dicen, de Sudamérica y el Caribe. Y bueno, este es su ciclo de vida como tal de esta mosca. Hay que tener en cuenta las recomendaciones, esto y por supuesto lo estaremos difundiendo para que más personas lo conozca, sepa y lo tengamos en consideración. Doctora Rosana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por atender esta llamada y sobre todo para pues hacer conciencia también entre toda la gente también que nos sintoniza y que tenga relación, ya sea con ganado o con esta parte también de algunas mascotas para que lo tengan en consideración y en cuenta. Claro, que estén muy atentos también, lo acabas de decir muy bien, las heridas, así como los humanos, también puede ser en animales, hasta animales de compañía, entonces debemos de estar atentos también a gatos, perros, no por un tema de contagio a nosotros, sino por un tema de cuidado también a ellos. Claro, también es fundamental este cuidado de las mascotas y estar revisando que también tengan todos cuidados de higiene. Doctora, como siempre, muchas Claro. gracias. Un abrazo, saludos a todos.